En 1997, cientos de salvadoreños vieron desaparecer de la noche a la mañana sus ahorros tras el recordado fraude de Fincepro e Incepro. La historia se repite con el caso COSAVI, donde hay nuevas víctimas, nuevos estafadores y un ente vigilante y contralor que no veía lo que estaba ocurriendo. Mi profesión pues fue en toda mi vida vendedor. Trabajé prácticamente 24 años con empresa privada. De eso pues gracias a Dios logré ahorrar pues un poquito de dinero, y como no me logré jubilar, entonces yo prácticamente vivo de los intereses. Nosotros con mi esposo pues desde hace un montón de tiempo pues teníamos un sueño de tener un negocio propio, y viendo la situación como estaba en el país, que ya estaba más seguro, decidimos dejar nuestros trabajos y nos pusimos de emprendedores. Gracias a Dios tenemos una microempresa de productos desechables. Estoy en una dinámica de viajar a Estados Unidos 6 meses. Allá trabajo como cocinero en un restaurante. Julio, Alma y Paulino pertenecen al grupo de las más de 10.000 personas que confiaron sus ahorros a la Cooperativa de Ahorro y Crédito COSAVI DRL. Los directivos de esta cooperativa están acusados de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento y agrupaciones ilícitas en un fraude que podría ascender a los $35 millones, según la Fiscalía General de la República. ¿Cómo es posible que pudieron sacar $35 millones, si es que son $35 millones que se han llevado, pues, sin que no hayan habido alertas, pues, para poder decir, no, aquí algo está pasando, pues? Una sorpresa enorme saber que una semana antes acabamos de ir a dejar el dinero y ahora ya no tenemos acceso a nada de estos fondos. Aparte, es complicado porque este plazo, por ejemplo, que acabamos de abrir, junto con otros que tenemos, que son para 4 o 5 años, la postura ahorita es, desde el 10 de mayo, nada de este dinero genera intereses. Y no lo podemos retirar hasta que venza el plazo. Entonces lo que nos están pidiendo es, déjame acá el dinero 5 años, no tengo acceso a nada de eso, ni voy a recibir ningún interés de ese dinero. Entonces eso no tiene ningún sentido. Para nosotros es como, pero aquí hay un incumplimiento de contrato, porque ya no me estás cumpliendo los intereses. ¿Por qué me vas a obligar a mí a cumplir el plazo? No tiene ningún sentido. En COSAVI tenían la regla de que al vencérsele un depósito a plazo, le daban 15 días de la fecha para que usted lo pueda mover y todo. Llegué el 7 a poner los intereses, todo bien, va. El 8 que llegué le dije, miren señores, ya no me quisieron entregar el dinero. Yo lo iba a retirar porque tengo artrosis de rodilla y necesito ponerme una prótesis en la rodilla, entonces ahí quedé. En realidad es mi núcleo familiar quien se encuentra dentro de la cooperativa, ¿verdad? Lo único que hemos visto son declaraciones de la superintendencia haciendo anuncios en promedio cada 7 días de que se va a devolver el dinero por capas. Desde las primeras medidas que la superintendencia anunció, los afectados creemos que esas medidas no nos benefician, dado que por la naturaleza de los socios, la gran mayoría de afectados no estamos entre $10,000 para abajo. Estamos entre $10,000 y $150,000, $200,000. Y además la superintendencia se ha mantenido hermética en dar cifras. Hay otro modelo que la cooperativa ofrecía indistintamente, y ustedes lo ofrecían, es igual que un depósito a plazo, pero gana más interés, que es un certificado de aportaciones, que ellos lo posicionaban exactamente igual que un depósito a plazo, pero con más interés. De hecho, creo que los plazos eran un poco más largos. Y la superintendencia ni siquiera tiene este producto en la mesa de discusión. Y mi pregunta fue, cuando fui a COSAVI y a la superintendencia, pero si ya no nos van a pagar intereses, quiere decir de que ustedes ya no le están cobrando intereses a los deudores de COSAVI. Como no, eso sí. Y entonces esos intereses, ¿para qué van? Para pagarles a ustedes, pero que no hay suficientes fondos para que nos paguen a nosotros, pues.
Si hay suficientes fondos para que nos paguen a nosotros, ¿dónde van a ir a parar los intereses que le están cobrando a esta gente? Que no es un 7-8% como el que ustedes nos estaban pagando a nosotros. Creo que los problemas de COSABI comenzaron desde el momento que la clase política metió las manos en la cooperativa. En la medida que a través de redes sociales y de un informe de una ONG nos enteramos, ¿verdad?, que la cooperativa había financiado al partido de gobierno en el 2020 haciendo una donación de $60,000. Creo que si hubiéramos tenido conocimiento de esta información, no hubiéramos tomado la decisión de entrar a la cooperativa, porque cuando ya la clase política mete las manos en una institución, pues ya sabemos que no va a terminar muy bien. Uno podría pensar que Fomiexport, Incepro, Fincepro son temas del pasado. Sin embargo, pues hoy vuelve a aparecer ese fantasma. Y con un agravante adicional, ¿verdad?, la clase política involucrada. Entonces, esta COSABI, ¿quién la debería haber controlado? El INSAFOCOP. Pero el INSAFOCOP no aparece por ninguna parte. Entonces, yo creo que es importante señalar esto. Primero, que este tipo de escándalos no son nuevos. Dos, que se producen a raíz de la debilidad o la falta de control que el Estado ejerce en general y en particular en este rubro de la recepción de dinero del público. Y la otra es que la institución responsable es débil, inexistente o invisibilizada. Quienes hicieron el desfalco en COSABI tuvieron que haber tenido la complicidad del auditor externo, del auditor interno, del gerente general, del tesorero, del jefe de informática, que es el que al final lleva cada una de las cuentas en el sistema informático de los 10.300 socios. Desde esa perspectiva, si yo fuera la Fiscalía General de la República, yo hubiera girado órdenes de detención contra todas estas personas. El 10 de mayo, la Policía Nacional Civil presentó a 15 detenidos, 10 hombres y 5 mujeres, de quienes solo se brindó la identidad y los delitos imputados. Sin embargo, no proporcionó sus cargos o participación en el fraude. La Fiscalía General de la República acusó a los detenidos de presuntamente lavar más de $35 millones. El caso involucra a 32 personas, entre ellos 8 directivos. El fiscal Delgado anunció que congelaron 46 inmuebles, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones. La Fiscalía no está haciendo nada. La Fiscalía solamente capturó a eso, pero ahí se ha quedado, pues. Supuestamente hay otras empresas involucradas. Ok, ¿qué empresas están involucradas con COSABI y que lo utilizaron para supuestamente, entre comillas, lavar dinero, pues, o para financiar operaciones ilícitas aquí en El Salvador, ¿verdad? Toda esa información no la tenemos, pues. Es nuestro dinero, son nuestros ahorros de nuestra vida. Para muchos es la pensión que nosotros tenemos, pues, depositada y con la cual nosotros estábamos subsistiendo. Entonces, la investigación tiene que ir hacia atrás. ¿Para qué? Para que en un momento determinado a todos los responsables que hayan actuado como tal en las juntas directivas que tomaron las decisiones públicas o clandestinas de esto, sean juzgados. En este, como en todos los casos, hay que sancionar a los verdaderos responsables, pero en los casos financieros, que devuelvan aquella frase, se recordará, ¿verdad? Que devuelvan lo robado, ¿verdad? Pues ahora se entiende. La cooperativa está siendo investigada por lavado de dinero. Ahora, los únicos afectados de esa investigación somos los dueños de la cooperativa, que se nos ha limitado a accesar a nuestros recursos y no podemos retirarlos. Pero la Fiscalía y la Superintendencia no han aplicado el mismo criterio a todos aquellos que se vieron beneficiados de COSABI. Por ejemplo, el partido Nuevas Ideas. Si Nuevas Ideas recibió $60,000 en el año 2020 como un donativo de campaña, ese es dinero de la cooperativa y es dinero que está siendo investigado por lavado de dinero. Entonces, ¿por qué la Fiscalía no congela las cuentas de Nuevas Ideas?
la institucionalidad no actúa. ¿Por qué no actúa? ¿Porque era patrocinador de un partido político? ¿O porque detrás de los directivos había alguna mano invisible que manipulaba a estos directivos y que estos nada más eran prestanombres? No sabemos. Ojalá que las investigaciones lo arrojen. Esa opacidad, ese silencio, esa falta pues de empatía con nosotros los afectados es lo que nos preocupa y es lo que le estamos reclamando al gobierno. Presidencia de la superintendencia ya nos dijo que no nos va a atender. INSAFOCOP se lavó las manos, la Defensoría también se lavó las manos. Fiscalía nos ha dicho que todavía están en proceso de recolectar denuncias. Ellos no han empezado absolutamente a hacer ningún esfuerzo por solución. Entonces, estamos buscando también ayuda de parte de la Asamblea. Llevamos una carta con firmas a la Asamblea, nos dijeron que ellos ni siquiera la iban a recibir. Y nosotros pues vimos la oportunidad en COSAVI, que era una cooperativa pues bastante fuerte y bastante sólida, y confiamos pues en ellos. Más sin embargo, pues como les digo, me siento defraudada, me siento bien, de verdad que me siento bien desilusionada. Me volvió a dar una gastritis crónica que yo tenía, ya estoy con el psiquiatra también, tomando pastillas para dormir y para la ansiedad. Yo no me ponía ropa nueva para no gastar, no comía porque ahí donde yo trabajaba era un lugar, era una zona rural. Yo solo comía una tortillita con queso. El dinero yo lo ahorraba pensando en que cuando no pueda dar un paso, necesito a alguien que esté a la par mía, y si no tengo dinero, no voy a poder tener a nadie, porque sin pagarle nadie me va a atender, ¿verdad? Inclusive estoy viviendo que voy a pasar consulta, no hay medicamentos, los médicos le están dejando para un año las citas, entonces hay que pagarlas. Yo no tengo dinero para pagar. Para eso yo había pensado ahorrar esos centavos. Dígame, ¿qué confianza puede tener el país, en el país ahorita un financista internacional pues, con este tipo de situaciones? O un financista local. Hay mucha gente de la diáspora que está ahorita preocupada porque ha invertido también en esta cooperativa y cantidades fuertes de dinero. Dígame, ¿cómo van a poder venir ellos a invertir en el país? ¿Tendrá confianza un industrial o un funcionario que quiera invertir en el país, en maquila, en industria pues automotriz? No, o sea, no pueden tener esa confianza porque saben de que el sistema financiero está frágil. La demanda que yo tengo en nombre de mi empresa y de la fundación es que queremos que, así como el gobierno está apoyando a través de la superintendencia, que siga apoyando pero mejorando la forma de cómo está solucionando, que es pagando por capas. Siento que es una forma injusta, porque todos aquellos que tenemos depósitos a largo plazo muy grandes, no podemos esperar tanto tiempo hasta que la capa alcance ese monto. Ahorita, por ejemplo, la fundación se ha quedado sin fondos para hacer obras altruistas. Y la empresa, estamos hablando de su utilidad de 2 décadas, está a punto de quebrar y dejar sin empleo a 10 personas directas, más los indirectos de los procesos de contratación que tenemos. La solución más idónea sería que el Congreso de la República, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, dentro de sus atribuciones tienen la facultad de crear vía decreto legislativo un fideicomiso. Un fideicomiso es un préstamo que la Asamblea Legislativa aprueba para que cualquier institución de la banca estatal pueda administrar ese dinero y que cada uno de los socios que tenemos un certificado a plazo, que al final es un cheque al portador, ir a la banca nacional a entregar nuestro certificado y que la banca nos entregue, ¿verdad?, el dinero. Si bien es un préstamo, el certificado es la garantía de que nuevamente la banca estatal va a recuperar ese dinero. Al final es la figura que encontramos más viable, en la medida que la superintendente ha dicho
que hay cerca de 230 millones de dólares en activos para responderle a los socios. La debilidad común en todos los casos que hemos visto es la falta de supervisión y fiscalización. ¿Qué es lo que sucede? En la ley, tanto de la superintendencia con las instituciones que supervisa como del INSAFOCOP, está la facultad de fiscalización y supervisión. La ley ya da esa facultad. ¿Qué hay que hacer por parte de la institucionalidad? Ejercerla, y ejercerla de una forma contundente, con el brazo fuerte de la ley, porque de lo contrario es una cartita al niño Dios. Los afectados en el caso COSAVI esperan que se les devuelva su dinero pronto y que la Superintendencia del Sistema Financiero aplique medidas justas que favorezcan a todos los socios. Además, solicitan que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva para dar con los verdaderos responsables y que paguen por los delitos cometidos. A continuación, el editorial. ¿Se imagina que usted pone todo el fruto de su trabajo a ahorrar? El dinero que le dieron por una indemnización o por la venta de una casita o un terreno o los ahorros de su vida, y de repente ese dinero desaparece. Eso es lo que están viviendo los asociados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, conocida como COSAVI. Es difícil solo imaginar algo que no se ha vivido, pero hay que tratar de ponerse en los zapatos de estas personas. Ellos y ellas querían que los intereses de ese dinero que habían ahorrado les sirvieran para vivir, para completar una pensión baja, como suele ser en estos tiempos. Otros solo vivían de los intereses generados por los ahorros de su vida, y de repente se quedan sin nada. Este caso está en la penumbra. Está lleno de tinieblas. Hay más preguntas que respuestas sobre este caso. Primero, el ente rector de las cooperativas, según la ley, es el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOP. Esta entidad no aparece, desapareció más bien, sino que cuando estalló el conflicto, el escándalo, apareció para tomar el timón la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, ¿qué pasó con el INSAFOCOP? Segundo, la Asamblea Legislativa se negó a crear una comisión para que investigara este caso. Se crean comisiones para otros casos, pero para este no. Tercero, la Fiscalía General de la República no ha investigado, a pesar de que las alertas sobre operaciones sospechosas llegaron desde el año 2018. Y cuarto, la información que se ha filtrado revela que COSAVI financió en su campaña al partido de gobierno, con desconocimiento de sus socios, según lo han afirmado ellos mismos. Además, algunas instancias de gobiernos locales, también afines al gobierno, tuvieron relaciones financieras con COSAVI. Ahora resulta que los que tenían más dinero ahorrado, de esos 10.000 socios de la cooperativa, no van a ganar intereses por ese dinero, pero tampoco pueden retirarlo. Fíjense que una instancia, ya sea cooperativa o un banco, que tenga la aprobación del Estado para operar, se supone que está bajo vigilancia de las autoridades competentes para que cumplan la ley. Entonces, cuando pasa algo como lo que están viviendo los y las socios de COSAVI, el Estado tiene la responsabilidad de disipar esas tinieblas, de aclarar lo que pasó y aplicar la ley a quien salga responsable, sea porque debió dinero o porque no hizo nada para evitarlo, sea quien sea. Lo que sí está claro en este caso es quiénes son los perjudicados, y son los que han quedado a las expensas de lo que decidan las autoridades. Y para finalizar, no es la primera vez que pasa algo como esto en El Salvador. Y hay una lección que debemos aprender, y es que cuando una instancia financiera ofrece intereses mucho más altos que las demás, hay que sospechar y pensar más de una vez si van a confiar su dinero en lugares como esos.
Filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo aquí con ustedes al filo de la semana. Es un gusto acompañarles desde la YSUCA. Vamos a comenzar hablando un poco de economía, porque han salido una serie de noticias importantes, ¿verdad? El Banco Mundial, creo, ha catalogado a El Salvador como país de ingreso mediano alto. Antes estaba en ingreso mediano bajo, ¿no? Ahora ha pasado a mediano alto. Y uno puede decir, pues vamos progresando y ganando. Miren, no es así. El problema en El Salvador ha sido siempre, tanto en el mediano bajo como en el mediano alto, la redistribución de la riqueza que se produce en El Salvador, ¿verdad? Hace poco salía también un informe de Oxfam, que es una organización vinculada a Oxford, esa famosa universidad, que decía que en América Latina y el Caribe, es decir, en nuestra región, el 1% más rico posee el 43% de la riqueza total. Es decir, la riqueza está muy mal distribuida. Si el 1% recibe 43%, y el 99%, 57% nada más, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Es decir, el problema no es tener ingreso mediano alto, que está bien tenerlo, porque significa que estamos produciendo. Pero también hay que redistribuir, porque la pobreza sigue existiendo en el país. Salió recientemente los datos de una encuesta de la Gavidia, ¿verdad? Y decían en la encuesta que el 60% de la población, de las familias encuestadas, distinto de la población, incluyendo remesas, reciben menos de $500 al mes, es decir, 60%. Entonces, menos de $500 al mes, prácticamente están 60% en pobreza o en el límite de la pobreza, ¿verdad? Es decir, muchos en pobreza, otros en el límite de la pobreza. A mí me llamó la atención esta encuesta. Las encuestas, como son con muestras, no son definitivas, ¿verdad? Es decir, no puede uno decir, es así, pero ciertamente es una muestra de que el tema de la pobreza es grave en El Salvador, ¿verdad? El cálculo general que se hace a través de la encuesta de propósitos múltiples del Estado es un 30% aproximadamente, ¿verdad? Generalmente se hace en base a la canasta básica, pero la canasta básica sabemos que ha subido bastante, de manera que puede ser que haya más de un 30% de la población en pobreza, y ciertamente la encuesta de la Gavidia refleja eso, ¿verdad? ¿Qué cantidad? Es difícil saberlo, pero solamente según la encuesta, solamente vamos a hablarlo así, el 13% son los que no contestan. Solamente esos ganarían más o ingresarían más al hogar de $1,000. Bueno, yo creo que a lo mejor es más gente la que ingresa más de $1,000, pero también se ve una desproporción grande entre un 60% con menos de 500 y un 10% con más de 1,000, ¿verdad? Es decir, la solución tiene que ir por la redistribución. ¿Y cómo se redistribuye la riqueza producida por El Salvador? Se redistribuye a través de impuestos, ¿verdad? Es decir, a través de impuestos sobre la renta. Recientemente el arzobispo dio unas declaraciones diciendo que lo mejor era tener impuestos progresivos en El Salvador y no regresivos. Impuestos regresivos el IVA, porque pagan lo mismo los pobres y los ricos. Entonces, al pagar lo mismo, los pobres sufren más que los ricos, ¿no? Pero a los ricos les sobra el dinero, entonces no les importa pagar el IVA, pero a los pobres, si les suben el IVA, los friegan, ¿verdad? Entonces,
el arzobispo decía mejor impuestos progresivos. Los progresivos son impuesto de la renta, pagan más los que tienen más, impuesto al capital, que lo hubo en El Salvador y lo hay en muchos países también, al capital y al patrimonio, ¿verdad? Es decir, impuesto a las herencias, es decir, bueno, son impuestos que son importantes, ¿verdad? Y que redistribuyen la riqueza, porque la riqueza la producimos entre todos, es decir, no se puede decir que la riqueza la producen los ricos y que los pobres no hacen nada, pues los pobres trabajan, es decir, y producen riqueza. Lo que pasa es que al redistribuir la riqueza producida, a los pobres les toca mucho menos. Es decir, no puede decir que es normal que unos ganen más que otros, eso puede ser normal, pero que muy poquitos acaparen mucho de lo de todos, eso no es normal y eso hay que cambiarlo evidentemente. Bueno, eso sobre economía que es importante decirlo. Otras cosas, carros sin placas. Hay una noticia que llamó la atención esta semana y en las redes se tocó de diversas maneras de un diputado en un carro sin placas. Bueno, yo quiero recordar que esto no es raro. Por más que insistan en que todos debemos ir identificados y con placas, con cierta frecuencia se ven carros sin placas. Y sin placas del todo, sin ni siquiera un papel provisional con un número que a veces cuando se retrasa la placa algunos lo tienen, ¿verdad? Este papel o una medio placa ahí puesta encima o al lado del parabrisas. No, sin placas, ¿va? Entonces, yo recuerdo haber visto al director de la OIE en tiempo de Flores y también en tiempo de Saca, que andaba un carrazo, ¿verdad? Un Toyota de estos Land Cruiser de 4 puertas, lo andaba sin placas, ¿verdad? Y los de seguridad andaban también detrás de él sin placas. Es decir, el Estado no puede andar sin placas. Todo el mundo lo veía salir, todo el mundo sabía quién era, porque lo veían salir del edificio de la OIE. De manera que ahí no es para clandestinidad. Es decir, podía tener placas perfectamente, ¿verdad? Pero a veces el poder tiende al privilegio. Yo creo que en este sentido es muy sano que se exija que todos tengan placas, sean diputados, sean quienes sean, ¿verdad? Es decir, pero que tengan placas en los carros, que es lo normal, ¿verdad? Todos estamos sujetos a que tránsito nos diga si cometemos infracciones, etc. Hablando de esto, se me ocurría también insistir en un punto que es no idealicemos el pasado, ¿verdad? Es decir, yo he visto una tendencia a decir que el pasado era mucho mejor, que los gobiernos de Arena y el FMLN eran mucho mejores. Miren, hay problemas más graves en este momento en el campo del Estado de Derecho, pero tampoco eran ideales los funcionamientos de Arena y del FMLN. ¿verdad? Es decir, ellos tienen que reconocer eso. Mientras no lo reconozca, el pueblo no los va a aceptar. Tienen que reconocer que se equivocaron y tienen que tener mejores proyectos para la población en ese campo económico, por ejemplo, del que hemos hablado, ¿verdad? Es decir, y en otros campos también, ¿verdad? Y en el Estado de Derecho también. Es decir, entonces, no idealizar el pasado. Yo veo que mucha gente está diciendo, no, que antes estábamos mejor. Miren, hay cosas ahora que funcionan mejor. Yo me fui recientemente a vacunar contra la influenza a un centro de salud de Santa Tecla. Una atención exquisita, una rapidez y efectividad muy grande. El centro se llama Díaz del Pinal, es decir, queda casi en el centro de Tecla, limpieza, etcétera. Funciona realmente muy bien, ¿verdad? Es decir, antes entrar en un centro de salud era un relajo, ¿verdad? Es decir, entonces tampoco digamos que el pasado siempre fue mejor, ¿verdad? Es decir, eso es importante. Hagamos la crítica que hay que hacer, ¿verdad? Eso yo creo que en eso somos inflexibles, ¿verdad? O debemos ser inflexibles, ¿verdad? Hay que hacer crítica para mejorar el país. No es criticar por criticar, sino para mejorar el país. Pero no idealicemos el pasado, porque volver al pasado
significaría en el futuro volver al presente otra vez, ¿verdad? Es decir, el resultado de lo que hoy no nos gusta, o lo que hoy no nos gusta es resultado de lo mal que nos gobernaron previamente. Eso tienen que reconocerlo especialmente Arena y el FMLN e incluso la Democracia Cristiana, que fueron los que gobernaron en los últimos 30, 40 años. Bien, un tema que es interesante es el tema de los agromercados que organiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería para ofrecer verduras y legumbres a precios más cómodos y que van a abrir todos los domingos, ¿verdad? Una cosa importante, cuando viví en Honduras hace ya bastantes años, pero vi una experiencia que realmente fue muy, muy interesante. Y era que en las ciudades, especialmente ciudades un poquito grandes, los domingos había una feria del agricultor, así le llamaban, que es como estos agromercados, en que los campesinos sencillos, ¿verdad?, se registraban, no tenían que pagar nada, solo registrarse. Se les asignaba un puesto, muchas veces en los parques centrales de la ciudad, y vendían directamente sus productos en el campo a la gente. Los vendían mucho más baratos, porque generalmente el coyote, como le llama la gente al intermediario, pues le sacaba precios bajos y luego vendía a precios más altos, ¿verdad? Bueno, los campesinos vendían a un precio que era justo, regateaban a veces, etc. Eso es interesante porque se ayuda directamente al productor inmediato y se ayuda también al consumidor, ¿verdad? Es decir, es una manera de crear relaciones, ¿verdad?, entre la población y apreciar el trabajo de los campesinos, etc. Entonces, los agromercados pueden estar bien y es una solución probablemente temporal, pero lo que es participación de la gente siempre es más interesante. Ojalá se evolucione hacia eso. Damos ideas para mejorar las cosas en el país, ¿verdad? No es crítica de los agromercados, sino propuesta de un tipo de agromercado que sea como feria del agricultor, donde el agricultor pueda vender sus precios directamente, ¿verdad?, sin necesidad de intermediarios o de grandes cadenas de ventas que también le van sacando su plus de ganancia a las cosas, ¿verdad? Otro tema, miren, es el tema del estado de excepción. A mí me da pena repetir demasiado los asuntos y los temas, ¿verdad? Pero es un tema que sí que ofende a mucha gente, ¿verdad? Es cierto que la gente está contenta con los resultados. Hay gente contenta con los resultados del régimen de excepción porque eliminó en cierta manera o redujo mucho la situación de prepotencia y de criminalidad de las maras. Pero ya está causando mucho daño en mucha gente, ¿verdad? Y está creando un tipo de cárcel sumamente difícil, ¿verdad? Es decir, Cristosal, esta agencia o esta ONG de defensa de derechos humanos, decía recientemente que hay unos 60,000 niños y niñas y adolescentes en situación de abandono a causa de las detenciones y de la permanencia exagerada de tiempo de gente inocente dentro de la cárcel y de otra gente que, aun siendo culpable, tiene derecho a una pronta y adecuada justicia, ¿verdad? Y las cosas como que no caminaran en este sistema de enjuiciamientos, etcétera, con una corte muy servil al Ejecutivo, pero muy poco eficaz en el funcionamiento propio de la judicatura. Entonces, a mí sí me gustaría recordar en este contexto una serie de normas que son obligatorias en El Salvador. Salvador firmó la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución dice que las convenciones están por encima de las normas generales del país, excepto de la Constitución, ¿verdad? De todas las demás normas, los tratados internacionales, una convención
de derechos humanos, un tratado internacional, está por encima de la ley ordinaria. Bueno, entonces, ahí se habla del derecho a la integridad personal, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Bueno, además, coherente con esto, nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso está también en la Constitución salvadoreña. Yo creo, por los datos que vamos recibiendo, que en las cárceles la integridad física, psíquica y moral está muy golpeada, ¿verdad? Es decir, además, se dice que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. ¿Y qué es trascender? Ir más allá de la persona del delincuente. Está trascendiendo la pena a las familias y dañando a las familias, ¿verdad? Es decir, cuando se castiga al delincuente, si lo es, ¿verdad? Porque ahí sabemos que hay inocentes también, si se castiga al delincuente, no se puede castigar a la familia, ¿verdad? Y a la familia, si se le impide visitar a su familiar preso, se le está dañando, ¿verdad? Es decir, porque están dañándole en el amor, en el deseo de saber cómo está, en el mantener una relación, aunque sea de comprensión y de ánimo, para pedirle que no vuelva a delinquir. Es decir, más bien la visita familiar es una ayuda a la rehabilitación del preso. Y aquí se les prohíbe. Bueno, estos son normas internacionales obligatorias en El Salvador que no se cumplen. Hay otras también, ¿verdad? Que dice que los procesados deben estar separados de los condenados. Aquí están metidos todos juntos, ¿verdad? Y que, bueno, las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Además de esto, hay unas reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela, que no se cumplen. La OEA tiene principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en América. Tampoco se cumple, especialmente en el campo de que todos los reclusos están autorizados a comunicarse periódicamente bajo la debida vigilancia con sus familiares y amigos. Bueno, es decir, y con los representantes legales, por supuesto, que también han estado bloqueados en este caso. No puede ser que mantengamos tanto tiempo este régimen de excepción. La policía tiene capacidad, ahora que hay menos crimen organizado, de perseguirlo con sus propios medios, sin necesidad de estas leyes que abusan en cierta medida grandemente de la población. Y esto es todo por hoy. Y una última cosa que quería decir. Yo voy a estar un mes fuera del país y entonces me despido de ustedes hasta, creo que es el 23 de agosto, ¿verdad? Así que volveremos a estar aquí con ustedes al filo de la semana. Son unas vacaciones y también ustedes se van a tomar durante este tiempo de las fiestas agostinas. Pues que tengan unas excelentes fiestas agostinas, que el tiempo no nos dañe mucho y que disfruten la vida, el tiempo y la esperanza. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En Miradas, damos paso a la sección musical.
comienzo a sentir el trauma de balas y bombas, los fusiles que atravesaron tu cuerpo y la sangre que regaste en aquel huerto. Compañera de mis luchas y victorias, de aquel Zacate mojado que empapó nuestras espaldas. Compañera, nunca olvidaré tu rostro ni tu brazo poderoso disparando libertad. Comienzo a sentir que tu piel ha rozado mi pecho, que tu boca atrapa la mía, que tus palabras emboscaron mi pensamiento. Comienzo a sentir el trauma de balas y bombas, los fusiles que atravesaron tu cuerpo y la sangre que regaste en aquel huerto. Compañera, no soporto tu ausencia, aunque digan que tu muerte es bandera en esta lucha. Compañera, compañera Ana María, compañera Febe Elizabeth, compañera Libertad, No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Experimentamos una serie de ataques, sobre todo digitales, que tienen a la base, digamos, esta estrategia sistemática y definida de parte del Ejecutivo para poder limitar el trabajo de la prensa. Nosotros lo entendemos así.